Mi nombre es Eloy Suaznavar. Vengo representando a la compañía Boreal Internacional. Nosotros estamos ubicados en lo que es Miami, Florida, ¿verdad? Y en esta tarde, noche, pues vamos a hablar un poco de lo que es una de nuestras marcas, que es GRI, de fabricación china, y exclusivamente pues lo que son los equipos de caudal variable de refrigerante, ¿verdad? O comercialmente conocidos como BRF, BRB. Bueno, antes de continuar, solo quería conocer un poco más, por ejemplo, ¿quiénes de ustedes tienen experiencia en el tema del BRF, ¿verdad? No tienen mucha experiencia. Ok. No, les hago la pregunta porque para mí siempre es importante para poder explicar de una mejor manera, ¿verdad? Y que ustedes realmente saquen provecho de esta charla, ¿verdad? Vamos a abarcar temas puntuales, ¿verdad? Y ya cualquier otra información adicional, con todo gusto, pueden pasar ahí al stand que tenemos, ¿verdad? Igual yo les puedo compartir mi contacto para poder compartir información y que ustedes, como dicen, se puedan instruir un poquito más en este tema. ¿Cómo está? Adelante, por favor. Ok, actualmente GRI tiene a disposición lo que es ya la nueva línea de la generación 6, ¿verdad? De sistemas de caudal variable de refrigerante, ¿verdad? Por ejemplo, lo más importante en lo que son sistemas BRF es la zonificación, ¿verdad? Tradicionalmente nosotros acostumbrábamos a tener, por ejemplo, una unidad central tipo paquete o split, en la cual distribuíamos el aire a diferentes zonas, pero con una limitación grande, un solo punto de control de temperatura. Entonces, no todo el tiempo necesitamos climatizar determinadas áreas, pero teníamos que tener el equipo encendido todo el tiempo, ¿verdad? Aunque no fuera necesario. Ya con la tecnología BRF, nosotros podemos climatizar cada zona por separado a condiciones diferentes de temperatura, caudal de aire o inclusive tener áreas, como dicen, sin trabajar y no necesariamente demandar el 100% de la potencia de nuestro compresor, ¿verdad? Sino regularmente ya los compresores para caudal variable de refrigerante se autorregulan y trabajan a frecuencias variables, ¿verdad? ¿Eso por qué razón? Porque lo que necesitamos es nosotros hacer el sistema eficiente en cuanto a gasto de energía, ¿verdad? Para lo que es el área de Latinoamérica, actualmente la generación 6 viene en voltajes 208, 230 trifásico y tenemos el 440, 460, ¿verdad? Más adelante ya va a estar disponible para generación 6 todo lo que es voltaje 380, 415, que entiendo que también ustedes usan mucho por acá, ¿verdad? Actualmente solo la generación 5 tiene la disponibilidad de este voltaje, pero más adelante, inclusive, ya para sistemas de toneladas a partir de 2 a 5 toneladas monofásicos, ya la generación 6 también va a tener equipo disponible. Entonces, actualmente, la generación 6 parte de equipos desde 6 toneladas en trifásico hasta una capacidad total de 80 toneladas, ¿verdad? Que logramos combinando 4 módulos de 20 toneladas cada uno. Lo tenemos en esa configuración tanto para equipo 208 como para equipo 460, ¿verdad? Anteriormente, en la generación 5, nosotros lográbamos hasta 70 toneladas únicamente. En módulos combinados, ¿verdad? Se trabajó para poder incrementar la capacidad hasta 80 con una variante importante, ¿verdad? Sin incrementar tanto el consumo en la potencia eléctrica. Estamos utilizando y son compatibles las unidades interiores de la generación anterior, ¿verdad? Porque esa es una pregunta que la mayoría de usuarios nos la hacen todo el tiempo. Si, por ejemplo, solo tienen que reemplazar las unidades exteriores, ¿verdad? O tienen que reemplazar todo el sistema, ¿verdad? Con la generación 4, si ya no podemos nosotros reutilizar
todo lo que son las unidades interiores, pero sí podemos hacerlo con todas las de la generación 5. Entonces, al día de hoy, si hay proyectos, por ejemplo, que ya tienen generación 5 instaladas y solo quieren cambiar los condensadores, se puede hacer, ¿verdad? Obviamente, pues hay que hacer un trabajo de ingeniería para cotejar, ¿verdad? Por ejemplo, que las tuberías que tenemos instaladas sean las adecuadas para poder suministrar el flujo de refrigerante adecuado. Y de acuerdo a un tema importante de este congreso, la generación 6 ya nos ofrece equipo para poder suministrar aire fresco, ¿verdad? Y a raíz de todos los problemas que han habido, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos los problemas que han habido de COVID, ¿verdad? Se ha hecho, como dicen, se han implementado más normativas para poder suministrar aire fresco a todas las instalaciones, ¿verdad? Entonces, todos sabemos que el hecho de introducir aire fresco a una oficina, a un local, que representa un poco más de gasto en cuanto a que estamos incrementando la carga térmica, necesitamos balancear presiones. La tecnología BRF nos ofrece la oportunidad de poder suministrar el aire fresco de una mejor manera, más controlada. Podemos nosotros inclusive programarla para que no todo el tiempo esté trabajando el equipo, como dicen, constante y tengamos que renovar aire innecesariamente. Nosotros podemos en su defecto utilizar equipos de recuperación de energía, ¿verdad? Comúnmente conocidos como ERB. Entonces, ¿cuál es la ventaja del ERB? Por ejemplo, cuando uno utiliza sistemas de inyección de aire, pues uno tiene que buscar la manera de balancear la presión estática. Entonces ya involucra instalar un extractor o instalar ya sea rejillas de alivio de presión, ¿verdad? Son varios detalles. La ventaja del ERB es que nosotros podemos estar tomando el aire de afuera, inyectándolo al recinto, pero a la vez podemos hacer un intercambio de calor del aire que estamos extrayendo para ganar por lo menos unos cuantos grados y poder inyectar el aire exterior a una menor temperatura de la que le estamos tomando exteriormente. Y la mayor ventaja es que nosotros podemos inclusive controlar nuestro ERB con sensores de concentración de monóxido de carbono por temperatura o simple y sencillamente podemos programarlo para que el aire que esté inyectando sea realmente el necesario para la instalación y no estar, como dicen, todo el tiempo solo suministrando aire fresco cuando muchas veces no es necesario, porque al final genera, como dicen, un gasto extra de energía en el sistema. Aquí podemos ver un poco más a detalle cómo es que funciona, ¿verdad? Tenemos un núcleo de intercambio de calor en el cual el aire no se mezcla, pero sí tiene la capacidad de poder intercambiar temperatura, ¿verdad? Con la temperatura que estamos tomando del aire interior, bajamos una cantidad de grados del aire que estamos tomando del exterior y ahorramos un poco de energía. Y adicional, tenemos sistemas CRB con serpentines de enfriamiento o calefacción para un mejor control de la condición del aire. Y todo esto lo podemos hacer en conjunto con las mismas unidades interiores. No es un sistema independiente que necesitemos un condensador dedicado solo para esto. Entonces, con un solo condensador podemos controlar aire fresco y climatización. Adicional, algo que se ha buscado mejorar, ¿verdad? Con las nuevas tecnologías es mejorar lo que dicen la huella o el espacio que vamos a demandar de las instalaciones, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, les pongo un ejemplo típico, con el tema de los enfriadores de agua o los chillers, a veces necesitamos un espacio muy grande para poder instalar el equipo y sobre todo cuando necesitamos una redundancia, ¿verdad? Con los sistemas BRF, aparte de que tenemos espacios más reducidos, podemos instalar la misma capacidad o más capacidad sin ocupar tanto espacio. Y una gran ventaja es que la mayoría de módulos de condensación se han diseñado para, en el caso de los edificios que tienen elevadores, el equipo
quepa perfectamente dentro del elevador. Eso nos ahorra trabajos de grúa, riesgos de maniobra. Entonces, al final del proyecto tenemos un mejor ahorro. Otro aspecto súper importante es que se mejoró la temperatura de operación de los sistemas. Como todos saben, cuando la temperatura de operación está en el límite, muchas veces tenemos una pérdida de capacidad. Entonces, ¿qué sucede? Si nuestra carga térmica nominal de trabajo para climatización se ve afectada, en primer lugar, no climatizamos y lo otro es, estamos gastando energía de más, ¿verdad? Entonces, por lo regular, la mayoría de equipos vienen a temperaturas de trabajo máximas de 40 grados centígrados, ¿verdad? Y temperaturas en calefacción ya con pérdida de capacidad a menos 10 grados centígrados, ¿verdad? En el caso de los nuevos sistemas de GRI, tenemos una temperatura de operación que va desde menos 25 grados centígrados hasta 48 grados centígrados, ¿verdad? Sin tener tanta pérdida de capacidad total, ¿verdad? Buenas tardes. Adicional, podemos nosotros involucrar longitudes de tubería y diferenciales de altura mucho mayores de lo que hacemos con un equipo convencional, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, podemos lograr diferencias de alturas entre condensadores y unidades interiores hasta 110 metros cuando las unidades interiores van por encima del condensador. Y cuando van por debajo, podemos tener un diferencial de altura de 100 metros, ¿verdad? Algo que siempre me hacen la consulta es, ¿necesito yo tener trampas de aceite en esos recorridos? Les diré, no, no necesito tener trampas de aceite. Ya les voy a explicar más adelante por qué. Bueno, un detalle importante, si ustedes pueden ver, nosotros podemos tener en longitudes combinadas de tubería hasta 1000 metros, ¿verdad? Entonces, ¿qué representa esto? Que la pérdida de capacidad de mi equipo es realmente mínima y yo no necesito sobredimensionar mis máquinas para cumplir con la carga térmica que me dio mi diseño. Algo que se trabajó mucho en los sistemas de la generación 6 son los compresores, ¿verdad? Originalmente, bueno, GRI, ¿qué tal? ¿Cómo está? Originalmente GRI siempre ha usado compresores Hitachi, ¿verdad? En el caso de los sistemas BRF, siempre has usado el compresor Scroll por el desplazamiento positivo que ofrece. En esta ocasión, se está utilizando siempre compresores Scroll, pero para beneficiar sobre todo en la operación de calefacción con inyección de vapor. Algunos de ustedes, por ejemplo, la mayoría que ve refrigeración, ¿saben por qué se acostumbra a tener una inyección de vapor al compresor? ¿Sabe cuál es la razón principal? En el caso, por ejemplo, de la operación en calefacción, uno hace esa operación porque lo que quiere es beneficiar la temperatura de descarga. En sistemas BRF, uno de los parámetros más importantes es poder monitorear la temperatura de descarga del compresor. Y dependiendo de la temperatura de descarga, va a depender obviamente el subenfriamiento del refrigerante y lo que nosotros estamos suministrando a las unidades interiores. Entonces, en modo de calefacción, regularmente las condiciones y temperaturas del refrigerante tienden a bajar en la succión del compresor. Por medio de la inyección de vapor, nosotros beneficiamos esa descarga, a manera que el refrigerante que estemos enviando a las unidades interiores sea el adecuado y tengamos un buen intercambio de calor, ¿verdad? Adicional a eso, algo que también se mejoró en la tecnología del compresor es el control de lubricación, ¿verdad? Actualmente los compresores de GRI tienen la capacidad de poder regular el nivel de aceite interno en el compresor. Lo recirculan, adicional, trae un sistema de filtración para el aceite en caso que durante la instalación
inicial se ha dejado algún residuo, alguna suciedad, ¿verdad? Muchas veces se acostumbra a hacer los trabajos de soldadura y no se hace la soldadura con nitrógeno. ¿Eso qué provoca? Se forma hollín dentro de la tubería y todo eso va a parar al compresor. Entonces, si nosotros no tenemos un adecuado sistema de limpieza del aceite, lo que va a resultar es en una falla de lo que es el sistema de rotación y el scroll. Entonces, ya los compresores de gris traen un sistema de recirculación y adicional a eso ustedes pueden ver, viene acompañado de una bomba para garantizar que el aceite se mantenga en todas las áreas y al nivel adecuado. También viene con una válvula de alivio de presión. ¿Por qué razón? Porque son compresores de frecuencia variable. Entonces, regularmente en un sistema de refrigeración, yo necesito balancear mis presiones para que mi compresor no sufra un daño. A través de la válvula, yo puedo hacer las regulaciones necesarias para que el compresor pueda cambiar desde una revolución mínima hasta sus revoluciones máximas, sin necesidad de interrumpir su operación. ¿Verdad? Por lo regular, ustedes se han dado cuenta que un compresor tiende a hacer un descanso para ecualizar sus presiones, ¿verdad? Con este nuevo sistema, el compresor puede disminuir o aumentar sus revoluciones sin ningún problema, ¿verdad? Y eso lo que va a permitir es mantener una temperatura de operación dentro de las zonas constante. Adicional, algo muy importante es toda la tecnología de la generación 6 viene acompañada de válvulas electrónicas de regulación, ¿verdad? Lo que se busca es mantener el refrigerante a una condición constante todo el tiempo, ¿verdad? Como pueden ver, para los modelos ya de 14 a 20 toneladas, tenemos regularmente 2 compresores dentro de un módulo. Cada uno en su descarga tiene una válvula de regulación electrónica y adicional tenemos un sistema economizador, pues un subenfriador realmente que lo que hace es envía el refrigerante a una condición lo más constante posible hacia las unidades interiores, para que la unidad interior haga un último trabajo a través de la válvula electrónica que ya tiene. Entonces, lo que se busca es mantener el refrigerante lo más estable posible para que pueda hacer una expansión adecuada y retornar de una buena manera hacia lo que es nuevamente el compresor. Como pueden ver, aquí hay un ejemplo de cómo están las válvulas localizadas. Hay una que es de 3000 pulsos y la otra es de 480 pulsos, ¿verdad? Entre las dos, lo que buscan, como les comentaba, es mantener con mejor precisión el flujo de refrigerante. Otro detalle que vino a cambiar es la composición propiamente del serpentín de condensación, ¿verdad? Originalmente teníamos un solo circuito de entrada y salida de refrigerante a través de todo el serpentín. Ahora tenemos un serpentín dividido. La condensadora tiene la capacidad de, por medio de termistores, detectar cómo son las condiciones exteriores del clima y distribuir el refrigerante, ya sea la parte superior o inferior del serpentín, para poder tener una condensación mucho más controlada sin necesidad de demandar tanta potencia del compresor. Otra cosa que cambió es hay más densidad o más aletas por pulgada en lo que es el serpentín para mejorar la eficiencia y mejorar la transferencia de calor. Los ventiladores en nuestra nueva generación se cambió el estilo de la aleta para suministrar un mayor volumen de aire con menos ruido, ¿verdad? Como todos saben, regularmente a más revoluciones o estilo de aleta es más el ruido que provoca un condensador.
Y muchas de las aplicaciones que se han dado con el BRF últimamente, los condensadores tienden a ubicarse dentro de los edificios, ¿verdad? Lo cual puede generar mucho ruido. Vamos a ver un ejemplo. La nueva generación 6 vino a aumentar en un 16% el tema de caudal. De acuerdo a las nuevas regulaciones, cuando la mayoría de equipos BRF se ubican dentro del edificio y se hace la descarga de aire por medio de louvers hacia el exterior, anteriormente se tenía la dificultad de que el aire no tendía a evacuarse del todo, sino una gran parte retornaba por el diferencial de presión. Entonces se tenía una recirculación de aire caliente o aire frío al mismo condensador. El condensador lo detectaba y automáticamente regulaba su frecuencia y se tendía a ser ineficiente el sistema, ¿verdad? De acuerdo a eso, lo que se hizo fue aumentar la presión estática de descarga para garantizar que el aire, el tiro del aire de descarga fuera lo más lejano posible y evitar esa corriente de retorno hacia el condensador. Adicional a eso, se añadió tecnología a los motores para poder revisar el sentido de giro y hacer un frenado al motor. Porque muchas veces por la misma diferencia de presiones, uno podía evaluar los motores y ver que estaban girando a la inversa. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando el motor manda a hacer el arranque, encuentra esa inercia negativa, entonces tiende a gastar más energía para llegar al estado inicial y arrancar. Ya con la nueva tecnología, ya el motor, como dicen, él detecta esa condición, frena y hace el arranque inicial para poder garantizar una buena descarga de aire. De igual manera, todo lo que son los compresores vienen con un recubrimiento para evitar todo lo que es el ruido excesivo y adicional como aislamiento térmico, ¿verdad? Sobre todo en las áreas donde se usan en sistemas de calefacción, ¿verdad? Todos sabemos que en climas muy fríos, mantener el aceite caliente a veces cuesta, ¿verdad? Y ese es literalmente el alma de todo compresor. Entonces se ha hecho el aislamiento de las máquinas para beneficiar la eficiencia del sistema y proteger los compresores. Y adicional, se han añadido silenciadores para las descargas para evitar el ruido del refrigerante y hacer el sistema mucho más silencioso. Otro cambio sustancial es la rotación de los módulos cuando están trabajando en sistemas conjuntos, ¿verdad? Originalmente, cada módulo tenía una rotación del primero hasta el último módulo, independientemente de la demanda interior. Ahora no. Ahora lo que hace el sistema es verifica cuál es la demanda real y de acuerdo a eso manda a trabajar los módulos que se ajusten más a la capacidad. Por ponerles un ejemplo, si ustedes tenían módulos combinados de 10 toneladas y de 6 toneladas, muchas veces estaba trabajando el módulo de 10 toneladas innecesariamente. Ahora él evalúa, hace un análisis del tiempo, de la carga térmica y ya selecciona el módulo que demande menor potencia para tener un mejor ahorro de energía. También otro cambio muy importante es ustedes pueden regular los módulos de acuerdo a su objetivo, ¿verdad? Si usted le quiere dar prioridad, por ejemplo, a la capacidad de la carga térmica, pues el sistema va a trabajar en función a lo que las unidades interiores le estén demandando. Si ustedes quieren trabajar en base al ahorro de energía, entonces el sistema también se va a limitar para trabajar a determinado porcentaje de su carga total. Y está el ahorro de energía forzado, que ustedes le pueden decir al sistema, no quiero que excedas este porcentaje de potencia consumida.
Cuando él llega, automáticamente él se va a autorregular, ¿verdad? Y eso les va a permitir a ustedes ahorrar mucho más energía, ¿verdad? Obviamente se va a sacrificar un poco el confort, pero esto Leo para ahorro de energía específicamente, ¿verdad? Por ejemplo, en las instituciones bancarias, regularmente tienden a usar mucho ese módulo, ¿verdad? Sobre todo cuando ya se acerca la hora de salida, ¿verdad? Porque ya oye, operativamente ya el personal ya no está tan pendiente del confort, ¿verdad? Entonces se aprovechan por lo menos las últimas 3 horas del día para autorregular los sistemas y ya automáticamente ya se tiene un mejor ahorro. Ok. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Ok, continuamos. En temas de control, por ejemplo, una gran ventaja que hay actualmente sobre los sistemas BRF es que nos dan la facilidad de tener tanto control local como control remoto de las instalaciones y poder monitorear las condiciones de operación de nuestros equipos en tiempo real. Actualmente GRI usa la plataforma de comunicación conocida como CAN, ¿verdad? Sus siglas en inglés, que es un sistema de control por zonas, por decirlo así, en el cual nosotros manejamos la información por medio de un bus de comunicación, ¿ya? No necesitamos tener un enlace directo de cada unidad interior hasta cada unidad exterior, sino por medio de un solo bus de comunicación, él envía su información y devuelve la información. Y cada unidad interior, como dicen, tiene una computadora que interpreta sus datos, le envía la información al condensador y lo mismo el condensador le envía la información a todo el sistema. Entonces estamos analizando muchas variables al mismo tiempo y eso nos permite que al final el condensador trabaje de acuerdo a lo que las unidades interiores le están demandando, le están diciendo. Con los controles centrales, nosotros podemos tener, como dice, hasta la visual de 255 unidades interiores. Adicional a eso, nosotros podemos, por medio de un controlador central, poder agrupar unidades, podemos establecer horarios, podemos tener información de operación, podemos nosotros tener análisis de códigos de errores, podemos tener la información en tiempo real de en dónde está localizado el error, qué tipo de error. ¿Verdad? Eso nos facilita mucho en temas de servicio y mantenimiento. Ya si queremos, por ejemplo, administrar nosotros ya una instalación más grande o varias instalaciones, tenemos a disposición todo lo que son los gateway o con puertas de enlace para poder enlazar mucho más sistemas en conjunto, ¿verdad? Y a través de este tipo de enlaces, nosotros podemos tener acceso remoto, ya sea por medio de un protocolo TCP, ¿verdad? O una red LAN, y podemos monitorear hasta 8160 unidades interiores, ¿verdad? Desde una sola terminal. Como pueden ver acá, este es un ejemplo de cómo es aproximadamente, cómo va conformado, ¿verdad? Un sistema de comunicación central. Pueden ver, tenemos nuestra terminal, el enrutador y podemos conectar nosotros nuestras puertas de enlace hacia nuestro sistema. Lo más importante y lo más cómodo es pues ver la practicidad del tema de comunicación. No necesitamos nosotros correr tanto alambrado entre condensador y unidades interiores, ¿verdad? Regularmente entre un condensador y las unidades interiores va un solo cable conectado en serie desde el condensador hasta la última unidad interior, ¿verdad? Y es un cable de 2 pares únicamente. Y la mayor ventaja es que no necesariamente tenemos que respetar la polaridad. En algún punto, si tenemos una línea cruzada, el sistema lo reconoce y lo corrige. También tenemos a disposición todo lo que son las conexiones inalámbricas por medio de red Wi-Fi.
Entonces, si nuestra instalación no permite correr cables por la dificultad del edificio o por X o Y razón, nosotros colocamos nuestras interfaces inalámbricas, los enlazamos a la red Wi-Fi y él automáticamente toma la información de cada sistema para que nosotros la podamos visualizar ya en nuestra terminal remota. Otra cosa que podemos hacer es establecer patrones de medición por temas de facturación. Nosotros podemos asociar medidores a nuestros diferentes módulos o sistemas para poder nosotros tener en tiempo real el consumo de cada unidad interior o cada unidad exterior y por medio de él poder nosotros ya sea facturar o prorratear o como sea nuestra administración, podemos tener ese dato, ¿verdad? Entonces, esto se usa mucho en las áreas comerciales, ¿verdad? Donde ya está incluido dentro de la cuota de mantenimiento el costo de la energía eléctrica. Entonces, por medio de él nosotros podemos saber exactamente cómo va asociado el consumo de cada inquilino y en base a eso poder hacer el cobro. Aquí pueden ver los diferentes protocolos que tenemos a disposición, ¿verdad? Regularmente están los más comerciales, ¿verdad? Que son a través de redes de Modbus, Bagnet, y actualmente pues se ha hecho integraciones para KNX, que es una plataforma de comunicación que se está usando bastante, y sobre todo en el tema de BRF. Si ya tenemos un edificio con una red de Bagnet establecida, podemos integrarlo sin ningún problema. De manera de que el sistema de Bagnet del edificio pueda tomar la información de nuestro sistema y traducirla al sistema de control del edificio, sin necesidad de tercerizar la operación o tener mucho más monitores para hacer la misma función. Una de las cosas que cambió con la generación 6 es que regularmente los sistemas de caudal variable de refrigerante venían con una línea de balance de aceite. ¿Por qué razón? Porque cuando tenemos módulos así trabajando en Twin, necesitamos nosotros tener un balance entre todos los módulos para evitar la migración de aceite hacia el sistema, ¿verdad? Ya con la generación 6, ya esa línea adicional de tubería no se necesita, ¿verdad? Ya cada módulo de condensación viene con un sistema de recuperación de aceite, ¿verdad? Por ejemplo, acá vamos a ver que por el tema del calentamiento del aceite, nosotros podemos tener dos maneras de hacer el calentamiento. Uno es por medio de una banda o resistencia en la parte baja del compresor y la otra es induciendo corriente al mismo devanado del motor. Tenemos dos maneras de hacerlo para garantizar que el aceite esté a la temperatura adecuada todo el tiempo. Y lo más importante es, originalmente, la mayoría de sistemas a uno le demandaban tener un precalentamiento de aceite de 12 u 8 horas antes de hacer el arranque inicial, ¿verdad? Con la nueva generación, nosotros redujimos a 2 horas nada más el tiempo de precalentamiento de aceite. Adicional a eso, nosotros tenemos la capacidad de poder trabajar ya sea con las dos maneras de calentamiento o automáticamente el sistema detecta, por ejemplo, en el caso de que se nos dañe la resistencia de calefacción, entonces todo el trabajo se lo va a dar a la inducción de corriente, de manera de garantizar que todo el tiempo el aceite esté en la condición adecuada. Cabe resaltar que en dado caso uno de estos sistemas o ambos sistemas estén dañados, siempre va a haber un código de error asociado para que uno pueda atender la falla. Otro detalle muy interesante de la nueva generación es que ella puede regular lo que es el nivel de aceite dentro del compresor, ¿verdad? Todos los sistemas de la generación 6 vienen con un sistema automático de retorno de aceite, ¿verdad? Entonces, regularmente la mayor parte del aceite se mantiene dentro del acumulador de succión.
¿verdad? Por medio de un arreglo de válvulas que garantiza que de la descarga del compresor se acumule el aceite y retorna al acumulador de succión. Y de ahí hay un retorno controlado hacia lo que es el compresor. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un nivel muy elevado de aceite en el compresor, las condiciones de operación cambian, ¿verdad? Entonces, el nuevo sistema nos permite que lo regule al nivel adecuado para que el compresor trabaje de la mejor manera, ¿verdad? Que no tenga una sobrecarga de aceite y eso nos permite una pérdida de eficiencia. Adicional, para los módulos que vienen con dos compresores, él automáticamente, de acuerdo a la demanda y a las horas de operación, va a hacer una rotación de los dos compresores para tratar de balancear las horas de operación de ambos y que no tengamos más desgaste en un compresor que el otro. Entonces lo va a hacer viendo la temperatura del interior, la demanda en carga térmica, las presiones de trabajo, la temperatura del refrigerante. Y él a través de un algoritmo que tiene en las tarjetas electrónicas va a decidir, ¿verdad? Pero la prioridad es repartir el trabajo equitativamente en los dos compresores para evitar un desgaste prematuro en uno de ellos. Y adicional, como les había comentado antes, ya la rotación de los equipos va a ir ajustada de acuerdo a la demanda interior, ¿verdad? Entonces va a trabajar el módulo o los módulos que se ajusten más a la demanda en el momento adecuado. Ya no va a ser una rotación por orden de módulos, ¿verdad? Para poder tener mayor ahorro de energía. Para temas de lo que es arranque inicial, monitoreo, servicio, mantenimiento, una de las ventajas que ofrece GRI es que se puede hacer tanto desde la tarjeta de control principal en el condensador, se puede hacer también por medio de interfaces hacia una computadora, manera de ver todos los parámetros de operación. Y una tercera es ofrece una herramienta portátil, la cual es muy fácil de usar. Se puede conectar tanto en el condensador como en unidades interiores. En cualquier unidad interior del sistema, uno puede llegar, conectar la interfase y a través de la pantalla poder monitorear las condiciones de operación de todo el sistema. Frecuencia de compresores, temperaturas de descarga, temperatura de evaporadores, trabajo de válvulas de expansión, todo lo que uno visualizar ahí. También los nuevos sistemas ya vienen programados para poder hacer una recuperación de aceite automática, ¿no? Entonces, algunas marcas pues ya tienen esas funciones incluidas. Hay otras que necesitan que uno haga la recuperación manual. En este caso, a la hora de tener yo un problema, yo a través de un comando que lo puedo hacer igual en la tarjeta electrónica, lo puedo hacer en mi interfase, lo puedo hacer en mi interfase portátil. Yo le puedo decir al sistema que recupere el aceite, ¿verdad? Para yo poder intervenir y reparar la falla si es necesario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eso de qué nos sirve. En el caso de los sistemas BRF, yo tengo un mejor control sobre el refrigerante que estoy recuperando y es más fácil para mí a la hora de hacer la reparación, volver a hacer el ajuste como estaba en un inicio. Por ejemplo, lo más importante de los sistemas BRF siempre es tener la carga refrigerante adecuada, ¿verdad? A diferencia de los sistemas de refrigeración o aire acondicionado convencional, uno no ajusta los sistemas por presión o temperatura, ¿verdad? Uno los ajusta por volumen de refrigerante de acuerdo al diseño y por condiciones de operación, especialmente el compresor, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, cuando yo tengo que hacer una reparación, yo tengo que garantizar que el refrigerante que yo tenía originalmente en el sistema lo tenga de la misma manera después de hacer la reparación, para no tener ningún problema en operación o daño de compresor. También tenemos a disposición poder anular
los módulos o funciones de sistemas sin necesidad de intervenir. Por ejemplo, en este que tenemos 80 toneladas, yo no necesito aislar todo para hacer una reparación. Yo únicamente puedo decirle al módulo que está con daño que él se aísle del sistema y el resto se ajusta a la demanda, ¿no? Para poder suplir parcialmente toda mi condición interior. Entonces, por ejemplo, puedo restringir un compresor, puedo restringir ventiladores, puedo restringir el módulo completo, ¿verdad? Todo va a depender de la gravedad de la falla, pero no necesito yo dejar, por decirlo, sin aire toda la instalación solo por un módulo. Que eso es como un tabú que se ha manejado en el BRF, ¿verdad? La mayoría de contratistas piensan que si se dañó el compresor de uno, entonces tengo que botar todo el sistema y no es así. Yo solo puedo aislar el que tiene daño y seguir trabajando con el resto. También otra ventaja que ofrece la generación 6. Anteriormente, si a mí se me dañaba una unidad interior, ¿verdad? Dependiendo si la instalación tenía o no válvulas de paso en cada evaporador, regularmente cuando tiene válvulas de paso, yo cierro las válvulas y aíslo el sistema. No pasa nada. Pero si no hay válvulas, ¿qué pasa? Yo no puedo tener la máquina sin energía porque entonces el refrigerante va a estar pasando y va a estar generando una condición anormal en el refrigerante. En este caso, yo puedo simple y sencillamente aislar esa máquina sin que me dañe todo el sistema, ¿verdad? La única salvedad es que no puedo tener yo más de 3 máquinas aisladas, ¿verdad? Es lo único. Pero a diferencia ya de otros sistemas, yo puedo aislar una máquina completamente sin que me afecte la operación total. También tengo a disposición el modo de aviso, ¿verdad? Cuando es un sistema muy grande o hay muchas unidades interiores en un espacio determinado, a veces el técnico no sabe distinguir a qué máquina va a asociar el código de error. Entonces yo por medio de este sistema, yo puedo decirle que me emita una alarma sonora para yo poderla localizar más fácil, ¿no? Entonces eso me ahorra tiempo, porque anteriormente cuando uno no tenía, por ejemplo, un plan o un esquema de instalación, uno tenía que ir máquina por máquina hasta encontrar la que estaba dando el código de error. Hay otras marcas que sí ofrecen, por ejemplo, una dirección, entonces es más fácil localizarlo, ¿verdad? En este caso, pues se incluyó todo lo que es la alarma sonora para que el técnico cuando tenga el error, automáticamente vaya donde está generando el ruido y eso ahorra bastante tiempo. Y otro detalle importante es la configuración del sistema viene para un mantenimiento más práctico, ¿verdad? Hay sistemas donde el hecho de cambiar un compresor es bastante problemático, ¿verdad? Muchas veces tiene que remover un panel de control o el espacio es bien limitado. En este caso la distribución se hizo para que ya el trabajo de reemplazo fuera mucho más fácil de hacer. Y ya por último, pues también esta nueva generación ofrece lo que son los sistemas de función setback, ¿verdad? El setback lo que hace es le da prioridad a una condición interior, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en lugares donde necesitan máximo confort, él automáticamente va a buscar tener una temperatura confortable para que cuando ya tenga uso, demanda la instalación, para él sea más fácil llegar al confort ideal. Por ejemplo, hay muchos lugares que si la climatización la quieren a 22 grados, ¿verdad? No esperan a que llegue el personal para encender el equipo y que tal vez baje de 30 a 22 grados, porque ese diferencial de temperatura genera mucho gasto de energía. Entonces, lo que hace es regularmente se ajusta el setback para que mantenga una temperatura a 25 grados para que cuando llegue el personal sea más fácil bajar de 25 a 22, ¿verdad? Y muchas veces, ¿qué pasa? Por ejemplo, se hacen horas de la mañana donde la carga térmica exterior es muy baja
Entonces, adicionalmente a eso, ya las frecuencias de los compresores se mantienen muy bajas y ya a la hora de climatizar, pues ya mi rampa de arranque va a ser mínima, ¿verdad? Yo voy a mantener un confort mucho más fácil y más económico. Y bueno, por último, este tipo de sistemas ya no necesitan accesorios adicionales, sobre todo en áreas donde hay nieve, donde hay mucho hielo, ¿verdad? Y él automáticamente viene con los dispositivos adecuados para poder hacer el descongelamiento, ¿verdad? Sin necesidad de una programación, ¿verdad? Que muchos sistemas de descongelamiento se han hecho con timer. En este caso, el descongelamiento se hace en base a lo que él detecta. Mide temperaturas, mide condiciones de refrigerante y él puede administrarlo de acuerdo a lo que él ve sin sacrificar la temperatura interior, que era lo que anteriormente teníamos mucho problema, ¿verdad? Si entramos en un deshielo, el sistema, como dicen, teníamos que apoyarlo con un sistema de resistencias, era más gasto de energía, muchas veces se perdía el confort dentro de la instalación, teníamos que volver otra vez a vencer ese delta de temperatura. Ahora no, el sistema se ajusta automáticamente y hace una comparativa del deshielo contra la temperatura interior, a manera de, como dicen, poder beneficiar al condensador sin sacrificar la temperatura interior. Y bueno, prácticamente esos son los puntos más importantes. Como les decía, siéntanse en la libertad de visitarnos ahí en el stand. Esta es una información que podemos compartir mucho más, ver más detalles, ¿verdad? Solo quería pues informar de los cambios más sustanciales de lo que era la tecnología de generación 6, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta. Viene cobre, aluminio cobre, ¿verdad? Aluminio cobre y trae encima un revestimiento, ¿verdad? Revestimiento especial que evita la retención de agua, ¿verdad? Que muchas veces es lo que se le llama hidrófilo. Entonces, muchas veces cuando el condensador o las aletas no tienen la capacidad de sacar esa agua, por ejemplo, en lugares donde hay mucho polvo, comienza el mismo agua va reteniendo el polvo, ¿verdad? Y eso limita el flujo de aire a través del serpentín. Exacto. Y adicional le quita eficiencia, ¿verdad? Le quita mucha eficiencia porque ya es un elemento que está pegado a la aleta y eso interfiere tanto la transferencia y encima si hay mucha humedad, más bien él, como dicen, le agrega una carga adicional al condensador. Es bomba de calor. Esto fue algo básico. Toda la generación 6 viene en bomba de calor, frío, calor y vienen sistemas de recuperación de calor, ¿verdad? Uno puede tener suministro de frío y calor simultáneo con un mismo condensador. Eh, se necesita una caja de derivación, ¿verdad? Entonces todo el refrigerante va a la caja de derivación y ahí tenemos un sistema de válvulas que envía ya sea el gas caliente o el refrigerante a la unidad de acuerdo a la demanda. Esos regularmente son sistemas que generan mayor ahorro, ¿verdad? Y en el caso de los sistemas BRF, uno puede instalar en unidades interiores hasta un 130% de la capacidad del condensador, ¿verdad? Asumiendo que no todas van a estar trabajando al mismo tiempo. Y en sistemas de recuperación de calor se puede hacer hasta el 150%. ¿Por qué razón? Porque el sistema de recuperación de calor, por ponerles un ejemplo, un evaporador que está trabajando en modo enfriamiento, regularmente el refrigerante retorna al compresor, pasa al ciclo de condensación. Con los sistemas de recuperación no necesariamente pasa al condensador. Él puede hacer una transición en la caja de derivación y de ahí desviar el refrigerante hacia otro sistema, por ejemplo, que esté en calefacción. Es ahí donde hay mayor ahorro de energía. Así es. Ok, regularmente para lo que es GRI, el software siempre viene con la interfase. Cuando quieren usar lo que es la computadora, ¿verdad? Como les comentaba, tenemos tres opciones.
Por ejemplo, una de las interfaces, que es la que usa el software, viene cuando usted adquiere la interfaz, ¿verdad? Si no, puede usar lo que es la interfase portátil, que ahí no necesita ningún software, ¿verdad? Él es como tener una pantalla y ahí va a estar monitoreando y viendo la información en tiempo real. Entonces, en este caso, no, el software de Green no es de libre descarga. Viene con la compra de la interfase para computadora. Sí. No, viene solo para un solo usuario. Exacto. ¿Alguien más tiene otra consulta? Bueno, pues por mi parte, eso es todo, ¿verdad? Les agradezco mucho su atención. Como les comentaba, estamos a las órdenes. Cualquier duda o información adicional que necesiten, estamos aquí en el stand de Boreal Internacional, ¿verdad? Y nuevamente les agradezco mucho por su tiempo.